Entra al mundo de la cultura financiera. Escucha el podcast Finestra. Los líderes pasan 5% pensando en el problema y 95% en la solución, dice el escritor y motivador Tony Robbins. ¿Tú de qué lado estás? Si hoy estás perturbado porque enfrentas un recorte inesperado de tu ingreso, pero admites que haber sido previsor y contar con ahorros podría haberte ayudado y tu vida sería diferente, este podcast es para ti. El tema de hoy es el ahorro antes y después de la pandemia de COVID-19. Soy la periodista Gabriela Chávez y me acompaña la analista financiera de Finestra, Imelda Flores, y el también periodista Raúl Curiel. Por tendencia natural, los humanos somos proclives a pensar más en la parte negativa, es decir, en el problema, en ocasiones de manera patológica, antes que en la forma de resolverlo. ¿Qué opinan? Por lo general, siempre tenemos en mente el tamaño del problema y a veces tenemos la solución al alcance de la mano, pero como que perdemos ahí el enfoque. El enfoque, exactamente. Así es, y bueno, creo que en estos tiempos hemos escuchado muchos comentarios acerca de está difícil el tema del dinero y bueno, pues ni hablar en el tema de ahorrar, ¿no? Así que las preguntas que se nos plantean en este momento es que si es posible que la pandemia cambie la forma de ahorrar y cuál va a ser esta tendencia en el ahorro. Así que pues si les parece, entramos en materia. Iniciaría preguntándole a Imelda, ¿qué dicen los números? ¿Somos buenos o somos malos ahorrando, Imelda? Híjole, la verdad, pues los números no hablan bien de nosotros. Y aquí es importante recalcar que desgraciadamente no hay un indicador que nos mida cuánto estamos ahorrando los mexicanos. Eso sería un gran indicador. No nada más para saber de cómo ahorramos los mexicanos, sino saber, pues, si mi vecino está ahorrando, ¿por qué yo no? Y a lo mejor poner manos a la obra, ¿no? Pero algunos datos relevantes que salieron hace poco, derivados del Día Mundial del Ahorro, la Conducef dio un reporte y dice que 6 de cada 10 personas adultas no llevan un registro o un presupuesto de sus gastos. Y pues esta noticia es preocupante, pero continúa y el resto solo lo hace mentalmente. Entonces, creo que esta parte de no llevar un presupuesto, de no llevar de no saber exactamente cuánto gastamos y cuánto nos ingresa, no tener definido esos puntos, pues no nos va a permitir el siguiente punto que sería ahorrar, ¿no? Y también nos dice que el 44% personas de quienes ahorran lo hacen a través de métodos no formales, principalmente guardando el dinero en casa y en tandas. Debajo del colchón. Sí, entonces estos dos puntos son peligrosos porque uno, la delincuencia está horrible en estos momentos, no estamos nadie a salvo de eso, y dos, el dinero, está ahí el papel y ese papel no nos está generando nada, no nos está generando un interés, ¿no? Que el adecuado sería cubrir la parte de la inflación, pero ni siquiera está trabajando, no lo estamos poniendo a trabajar como debería de ser, ¿no? Entonces, estos son los dos puntos que a mí me llamaron más la atención. Y de ahí ya hablan de números formales, dentro de la Afore, la CONSAR, quien mide o administra el sistema para el retiro a nivel nacional, nos dice que los números son buenos, que ha crecido durante un año hasta septiembre el 24% el ahorro voluntario y solidario. Pero aún así, a partir de esto, son muy pocas las personas que están ahorrando formalmente. Se puede ver una variación anual importante, o sea, casi 25% es mucho,
pero estamos hablando que es bajo un nivel muy pequeño o son montos muy pequeños, no es algo que hagamos constantemente, no pensamos en más allá. Hay muy pocas personas que pensamos en ahorrar voluntariamente y a lo mejor lo vemos como un beneficio fiscal porque esta parte del ahorro voluntario nos da una ayuda fiscal para quienes tenemos que hacer nuestra declaración anual, ¿no? Pero esos son los números a grandes rasgos. Que sí son un poquito pues deprimentes. Sí, aunque en el contexto actual también, y bueno, no sé tú, Raúl Curiel, cómo ves esta situación, pero en realidad México no es de los países en donde menos se ahorra. Digamos, hay peores, pues. Hay peores, sí. ¿Qué es lo que nos dicen los parámetros mundiales sobre lo que es el ahorro ideal? Bueno, pues les comento que en el ranking de los países donde hay más o menos ahorradores, y esto no lo digo yo ni Finestra, lo dicen organismos como la OCDE, la característica que predomina es en la forma de cómo se gasta su presupuesto. Por ejemplo, los franceses, quienes sobresalen por su tendencia en el ahorro, no les gusta gastar mucho en regalos, como aquí nosotros siempre tenemos ese pretexto de andar regalando por cualquier cuestión, ¿no? Además, también a los franceses les gusta comprar productos de segunda mano y, bueno, los miembros de la familia comparten el vehículo. Aquí todos queremos andar con el propio vehículo y bueno, pues sí merma en nuestra economía, ¿no? Otro perfil de ahorradores disciplinados son los alemanes y una costumbre es comprar ropa de excelente calidad para que les dure muchos años. Cuando me ha tocado asistir a algunos eventos o viajes que también a ti te ha tocado, Gaby, vemos sobre todo a las personas de avanzada edad pero bien vestiditos, bien formales. Ahora sí que antes muerto que sencillo es el panorama que vislumbras, y bueno, pues sí se ve reflejado en eso. Otra cultura pues son los nipones, ¿no? Los japoneses que tienen también una gran costumbre de ahorrar, principalmente porque en muchas etapas de su historia pues han tenido que luchar contra condiciones adversas, que si no es la bomba atómica, que si no es el tsunami, en fin, si hay una economía resiliente a la que se le tiene que aprender mucho, pues es a los japoneses, ¿no? Entonces, pues también es otro perfil de ahorro ideal. Y bueno, pues otro ejemplo, nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, que aunque son muy consumistas, la mayoría tiene la costumbre de ahorrar desde antes de cumplir los 16 años para comprarse el coche o para inscribirse a la universidad donde van todos sus amigos o sus parientes, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir aquí en México? La verdad, es justo decir que no es de los países con la peor calificación, también hay que decirlo. Hay una cultura del ahorro, ya empieza la gente a sacar el dinero del colchón y la verdad eso ya también se percibe. Y digamos que estamos a media tabla en cuanto a la tasa del ahorro, pero podría ser más si le echamos ganitas, ¿cómo ven? Sí, yo creo que ese es, digamos, el perfil del ahorrador, pero ¿qué está pasando en esta pandemia? Imelda, ¿vemos un comportamiento distinto en el tema del ahorro? Indudablemente, la pandemia tal cual no la esperábamos nadie nos imaginábamos que esto iba a pasar, entonces eso provocó varios cambios tanto en nuestro pensamiento, en nuestra labor, en nuestro día a día, en nuestro consumo, por ende en nuestro gasto, por ende en nuestra ahorro. Entonces, inmediatamente cuando la pandemia empieza, pues todos, yo creo que la mayoría, salimos a comprar provisiones, ¿no? De provisiones básicas, de necesarias, todo lo que... Como instinto, ¿no? Instintivo. Ajá, como de supervivencia, ¿no? O sea, y llenamos los supers y todo. Entonces, nada más que desgraciadamente, no todas las personas que hicieron esas compras de pánico, pues tuvieron la capacidad
de cubrirlas con ahorros o con dinero. A lo mejor metieron tarjetas, a lo mejor pidieron dinero prestado, pensando que iba a ser algo momentáneo, y pues no fue así. Entonces, hubo un gasto importante, y después se viene un baldazo de agua fría para muchas personas cuando ven que sus ingresos reducidos o completamente, o ya no tienen ingresos, ¿no? Entonces, toda esta parte provocó que, derivado de esta crisis económica, pues que los mexicanos buscáramos una manera, más los consumidores, de consumir, valga la redundancia, diferente. A partir de esto, esta lección que estamos aprendiendo, ya sea la buena o la mala, decidimos empezar a comprar realmente lo que necesitamos, nuestras necesidades básicas, cubrirlas. Y solamente, y con eso, pues el resto, empezar a ahorrar, ¿no? O esa posibilidad de ahorrarlo. Porque para empezar ya no teníamos opciones de ir al cine, de viajar. Entonces, ese dinerito, pues simplemente ya lo podíamos utilizar para ahorro, ¿no? Entonces, quien tuvo esta capacidad, pues siempre y cuando la tuvo sin que aquellos que mantuvieron sus trabajos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y ya datos duros, la CONSAR nos publicó, que hasta el primer semestre de 2020, 201,000 trabajadores realizaron aportaciones voluntarias al FORE. Esto es 50% más que el primer semestre de 2019. Pero aquí hay un dato importante. Sabemos que la CONSAR se divide a través de 10-12 afores, no recuerdo exactamente el número, por 10-12 afores, donde cada trabajador tenemos nuestro dinero ahorrado, ya sea ahorro voluntario o las aportaciones de patrón que nos quitan por laborar o por tener un trabajo. Entonces, que este dinero se va a invertir en grandes montos, ¿no? Eso todo así más o menos funcionan las afores. Pero obviamente, así como en bancos hay diferentes tipos de bancos, en las afores hay diferentes tipos de afores relacionados sobre todo con los ingresos. Entonces me llamó mucho la atención que el 92% de estos trabajadores que ahorraron son en afores grandes como Banorte, Sura, Profuturo, y solamente el 8% en afores como Azteca, Coppel, Inbursa, que son afores que simplemente se ven que hay una diferencia, pues, en cuestión de una y de otra, donde quiere decir que los trabajadores que tienen un mayor ingreso, pues se fueron, que están inscritas en estas afores, fueron quienes realizaron mayores ahorros. Fueron muy pocos los trabajadores que ahorraron en un nivel socioeconómico un poquito más bajo, que va derivado de la mano de estos afores, ¿no? Entonces, estos números sí me llaman mucho la atención, que va de la mano de quienes perdieron trabajo, de quienes no perdimos trabajo, y va de la mano, pues, quienes pudieron ahorrar y quienes no tuvieron oportunidad ni siquiera de ahorrar un peso. Sí, ahí hablas de capacidades de ahorro, ¿no? Y bueno, pues es entendible y es muy justificable esa preocupación de muchas personas hablando de dinero y de cómo le voy a hacer. Pero entonces aquí definitivamente, y bueno, Raúl, en este sentido, la tendencia que va a tomar el ahorro, pues es distinta, ¿no? Seguramente después de la pandemia. Claro, ya la verdad es que sí marca un antes y un después en nuestros hábitos de consumo. Ahora vamos a ser más cautelosos, ¿no? Hay una mayor conciencia en el hábito del ahorro. Este tema de los usos y costumbres, la verdad es que pues se ha ido diluyendo y pues tampoco se trata de un tema de sálvese quien pueda, ¿no? La verdad es que si bien esta parálisis que nos obligó la pandemia, pues sí merma en los indicadores macroeconómicos, lo cierto es que no nada más los mexicanos, sino pues todas las economías están sacando a relucir de qué están hechos, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a ver ahí algunas estrategias que empiezan a dar frutos, y yo creo que la solución no es
cerrar las fronteras al 100%. En algún momento se tiene que entre comillas, llegar a parámetros normales, pero pues mientras eso sucede, la tendencia que podemos ver es el concepto de value for money, es decir, adquirir cosas o invertir cosas de valor agregado que sabemos que nos van a aportar mucho, ¿no? Y bueno, pues ahorrar para el retiro, que esa también ha sido una constante, a qué edad me debo retirar, o si soy productivo o no. En fin, eso es un tema que ya toma mucha relevancia, ¿no? En una población que por cierto, en México, pues para el año 2050, pues se prevé que pues va a llegar a una población muy, muy madura, donde deberá llegar ya con ciertas reglas o políticas que no colapsen, ¿no?, la economía del país, porque pues ya la tendencia hoy en día, los jóvenes ya no aspiran a formar grandes familias con numerosos integrantes, ¿no? Entonces ya es otra la realidad, ya es otra las prioridades, y bueno, los fondos de inversión y otros esquemas de inversión podría tomar o jugar un papel también muy preponderante, principalmente entre quienes tienen que mantener su empleo formal y también quienes tienen que buscar esquemas de ingresos para poder mantener un nivel de ahorros que les permita ciertos logros, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una marcada tendencia hoy en día para poder sobrevivir durante y después de esta pandemia, aunque ya dijeron que pues esta bacteria ya llegó para quedarse y que tenemos que aprender a adaptarnos a ella. Pues ahora sí que en la situación actual, como en muchas facetas de la vida, hay ganadores y perdedores, y como una conclusión a esta plática me gustaría cerrar el tema con una reflexión positiva. ¿Qué aspectos buenos puede dejar esta pandemia y cómo podemos aprender de esto para ocuparnos más en el ahorro? Imelda. Mira, sin duda la pandemia nos dejó grandes lecciones y cambios de hábito que debemos de realizar. Respecto al ahorro, es trascendental empezar, si es que no tenemos definido ya un plan de ahorro, y concretarlo, ya sea mensual, quincenal, semanal, dependiendo cómo son nuestros ingresos, y respetarlo. Eso es lo importante, respetarlo. Debemos estar conscientes que la economía se puede detener una vez más. Ya se detuvo en los periodos entre mayo, junio, pero no quiere decir que se detuvo ya solamente en ese momento y no va a volver a pasar. Puede volver a pasar en mayor o en igual o en menor proporción, pero entonces, a ver, debemos ser un poquito inteligentes, cautos y prever que como esta situación no se ha resuelto, estamos todavía propensos a que vuelva a haber una desaceleración económica. Entonces, si no nos preparamos ya con la lección que muchos vimos hace meses, pues realmente no sé qué podemos hacer, ¿no? O qué otra forma podemos motivar a las personas de que, a ver, espérate, yo sé que mis ingresos pueden volver a bajar, simplemente lo que quiero es no volver a caer o prestado o a girar tarjetas como me pasó hace 4 o 5 meses. Entonces, empiezo a trabajar desde ahorita. Y que eso desde ahorita sea algo que ya nos quede de futuro, así como prevemos nuestros gastos fijos, nuestros ingresos, una parte de nuestro gasto fijo que sea el ingreso, y definir 100, 50, 1000, dependiendo de los ingresos o en porcentajes, cuánto vamos a ahorrar y dejarlo ahí como perdido, porque ya estamos seguros o es como nuestro salvavidas, estamos aquí, vamos en un barco. Entonces, si yo voy en un barco y sé que tengo mis salvavidas, por más super barco y seguro y que estemos en una laguna, pero yo tengo mis salvavidas, yo sé que si algo pasa, pues yo lo tengo ahí, ¿no? Entonces, ese salvavidas es igual a ese ahorro si nos enfrentamos a una nueva desaceleración económica, una reducción de nuestros ingresos, un recorte de personal en la empresa, o simplemente un tema de salud, independientemente de cuál, pero tenemos ese pequeño salvavidas. Entonces debemos estar conscientes que esa es nuestra red, que es súper importante tenerlo,
no por la moda de responder ahorita a los efectos de la pandemia. No, es algo que siempre debemos de tener a la mano. ¿Cómo va a ser? Pues dependiendo de nuestros ingresos y nuestras necesidades, pero depende mucho de nosotros si queramos estar tranquilos o no. Entonces, creo que esa es la gran lección que debemos de aprender, y sobre todo debemos ser muy conscientes de ello y ponerlo en práctica, que es lo importante, ¿no? Sí, y bueno, pues ¿cuántas personas no escuchamos hoy diciendo, ojalá que hubiera tenido un ahorro para poder soportar esta situación que me está pasando, ¿no, Raúl? Así es, la verdad es que a mí lo que me deja o me está dejando esta pandemia como lección, pues es no depender de un solo ingreso. La verdad es que esta capacidad de adaptación también tiene que ver con nuestra capacidad de poder generar valor agregado a nuestro nivel de vida, y también los consumos que venimos haciendo, tanto en lo individual como en lo familiar, ¿no? Yo creo que este entorno digital de comunicarnos a distancia, de acercarnos más incluso con la pandemia, pues también es algo positivo, porque personalmente no se tenía tanto acercamiento como lo hacemos hoy en día, ¿no? A través de estas plataformas, y eso también implica un consumo, y al consumir pues también te exige, y bueno, pues te permite también ser más resiliente con tu economía, y bueno, pues la verdad es que sí, es al final un gran aprendizaje esta situación. Bueno, yo creo que también no deberíamos dejar de lado valores importantes como la generosidad y la solidaridad, ¿no? Son momentos también en los que pues la situación nos obliga a que pues, entendamos al que está a nuestro lado, al que que se cruza en el camino, que sabemos que está viviendo una situación difícil, que bueno, pues al final lo que podamos aportar creo que es algo también muy positivo. Pues llegamos de esta forma al final del podcast Finestra. Muchas gracias, Imelda Flores, analista financiera de Finestra. Un gusto, Gaby. Gracias, Raúl Curiel, periodista. Al contrario, gracias, Gaby, y enhorabuena por este primer podcast. Conoce más sobre la cultura financiera del ahorro y la inversión con los expertos de Finestra. Suscríbete a este canal. Soy Gabriela Chávez y te espero en el próximo podcast.